Deleuze no niega la existencia de un sujeto. Al contrario de lo que se puede malinterpretar sobre su obra, con el énfasis que da a los flujos, a las máquinas o a las multiplicidades, así como hay un Edipo, hay sujetos. No se trata de una teoría del puro flujo, de lo indiferenciado, tampoco un elogio a la locura o una invitación a volverse esquizofrénico. No se niega la existencia de lo molar, ni de las formas o grandes conjuntos, tampoco al Estado, ni a las instituciones, ni a la identidad. Es justamente porque existe un sujeto, porque existe un Edipo y porque existe un Estado que hay que cuestionar sus estatutos. Indagar con qué derecho tal o cual sujeto se construye, con qué derecho Edipo explica el inconsciente, con qué derecho el capitalismo captura la vida. La búsqueda por la legitimidad debe ser general. Según David Lapoujac, el problema de la legitimidad, la pregunta ¿con qué derecho?, sería uno de los ejes de la crítica deleuziana. Una vez que el sujeto y Edipo son construcciones, hay que buscar los procesos que crean estas formas. Y el proceso que crea el sujeto se le llama procesos de subjetivación. Regresando al primer problema que planteé sobre las variaciones conceptuales, la más importante en mi trabajo fue la diferenciación entre subjetividad y subjetivación. Aunque sean diferentes, los conceptos están imbricados, intercambian signos y se afectan mutuamente. Es a partir de la noción de procesos de subjetivación que podemos definir algo como una subjetividad. La subjetividad es el resultado o el producto de un proceso de subjetivación. Según el filósofo brasileño Hélio Rebelo Cardoso Jr. de la Unesp, subjetivación y subjetividad son conceptos rigurosamente distintos en la filosofía de Deleuze. Cardoso Jr. nos da una imagen para pensar esta diferenciación. La subjetivación es como un gran río, veloz, con sus fuertes corrientes que nos arrastran. Y la subjetividad es como los remansos del río, la parte del río donde la fuerza es desacelerada, donde se puede nadar sin peligro. En otras palabras, la subjetividad es un pliegue de la subjetivación, un pliegue que desacelera una posible morada en esta velocidad vertiginosa que es la subjetivación. Pero claro, el problema no se agotó en la diferencia entre subjetividad y subjetivación. Había que dar cuenta del concepto de sujetos, sujeción, desubjetivación, individuación, preindividual, etc. Menciono acá algunas de las variaciones que he encontrado entre las obras. La primera obra de Deleuze es Empirismo y Subjetividad. Aunque no aparece ahí el término subjetivación, la subjetividad ya es desde ahí concebida como el resultado de un proceso, de una relación o síntesis. Todavía en esta obra no encontramos el concepto de subjetivación, pero sí el de individuación. La individuación incluso es más frecuente en la obra de Deleuze que el concepto de subjetivación. Podrían incluso ser sinónimos si no fuera por los diferentes contextos y autores que Deleuze los relaciona. Es como en Mesetas, en 1980, que aparece el término subjetivación. La subjetivación en Mil Mesetas es uno de los regímenes de signos que Deleuze trabaja en el capítulo 5, también llamado régimen post-significante. En estas páginas, la subjetivación es un régimen de signo que produce una sujeción. Lo que resulta es un sentido bastante negativo de la subjetivación, donde se unifica la subjetividad en una forma sujeto. Sería una subjetivación del tipo que se encierra en una conciencia, en una interioridad. Lo unifica, lo centraliza, lo vuelve una unidad encerrada en sí misma. El pliegue se cierra por completo. El sujeto es concebido entonces como un estrato, como una molaridad. Nace el yo, la conciencia y la identidad personificada. Es de este tipo específico de subjetivación que se debe desubjetivar. La desubjetivación, no obstante, nos deberá llevar a una otra subjetivación que ya no sea esta. Es importante parafrasear que esta desubjetivación no puede ser total. Tiene que volver a plegar, a construir una adentro, aunque este adentro tenga cierta apertura a la afuera. La desubjetivación absoluta de una subjetividad es la muerte. Mil Mesetas, por lo tanto, explora esta dimensión de la subjetivación,
aquella que construye un yo o una interioridad. En Mil Mesetas es la individuación inspirada en Spinoza y en Simondon la que puede sacarnos de esta subjetivación específica. No obstante, 5 años después de Mil Mesetas, tendremos un sentido completamente renovado de la subjetivación. Es la subjetivación la única que nos puede arrancar de cierta forma de sujeción. Es la única capaz de crear nuevos poderes y nuevos saberes. Será con los estudios sobre el pensamiento de Michel Foucault en 1985-86 que Deleuze se dedica a desarrollar ampliamente este proceso de subjetivación, en tanto un adentro que está en relación con el afuera. Aquí la subjetivación adquiere una amplitud que no tenía en Mil Mesetas. Ya no se trata de un tipo específico de subjetivación, sino de la subjetivación en sí misma. ¿Cuál es la naturaleza de la subjetivación? Y es en este contexto de lectura de la obra de Foucault que Deleuze pensará en una subjetivación en términos más positivos. La subjetivación como la posibilidad de la creación de las nuevas formas de ser y existir en el mundo.